Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo los lleva la vida? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieran compartir? ¿Que quieran, no sé qué, lo que sea? ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno, eh, adelante, Sofía. Al intento estratégico, sí. Bueno, sí, no sé si ya escribiste. Sí, el intento estratégico lo llama el autor Don Duff a, digamos, al paquete que vos ya armaste con la planificación. No sé si es una secuencia de objetivos, es el paquete que vos armaste después de tu reflexión de planificación, donde trajiste tu ventaja competitiva, trajiste tu horizonte de planeamiento, es decir, hacia dónde querés, bueno, todos los elementos que hacen a la planificación y haces, digamos, bueno, vamos a hacer esto. Y eso es el intento estratégico, ¿no? Es, eh, es como se puede llamar una estrategia determinada. Generalmente las compañías le ponen, las compañías, las organizaciones le ponen un nombre. Actualmente estoy con una compañía que puso un nombre, Estrategia 2021-2025. Bueno, no es muy creativa. La Estrategia 21-25. Son los 5 años que está. No, no me hallo con la cámara hoy, no sé con la compu, no sé qué pasa. Eh, y después, justamente uno de los dueños en esa misma compañía habló de un cambio ya más profundo sobre la visión de la organización de acá al 2030. Y entonces, después de hacer ese trabajo del 2021-2025, hubo que incorporarle ese 2030. Eh, Podríamos decir que cada una de esas cuestiones podría llegar a ser el intento estratégico. No es que tenga una definición el intento estratégico que haga al concepto, ¿no? Yo creo que el autor, supongo que en vez de ponerle estrategia, para no hablar planeamiento estratégico y estrategia, bueno, el intento estratégico, es decir, es aparte lo llama intento porque todavía no está implementado, justamente porque después te habla DAF que el diseño organizacional es la administración de, de planificación estratégica, es decir, es la administración de ese intento estratégico, porque de ahí en adelante vos tenés que diseñar todo lo necesario para implementar, llevar adelante esa nueva estrategia y lograr los objetivos que esa estrategia dice. Bueno, es una flecha, es un vector, es una dirección, es un sentido, digamos que es lo que surgió del proceso de planificación, ¿no? No es que intento estratégico, insisto, no es que eh, alguien les puede decir, ¿qué es el intento estratégico? Bueno, sí, se puede
no es conceptualmente importante, digamos, ¿no? Decir intento estratégico, decir la estrategia de la compañía, de la organización, es lo mismo. Eh, Nada más que es el resultado, porque fíjate si los componentes del intento estratégico, si mal no recuerdo, el más importante que está es la ventaja competitiva. Y recordad que las ventajas competitivas tienen que ver con las fortalezas de la compañía, es decir, por algo te están eligiendo. Ya sabemos, justamente como introducción al tema de hoy, que la ventaja competitiva tiene una duración efímera, determinada, digamos, no quiere decir que sea corto plazo. Yo cada vez hoy es menos de menor corto plazo porque la información fluye muy rápido y esa información que fluye muy rápido hace que sea rápidamente copiable o adquirible o mejorable por parte de quienes compiten en el mismo mercado que esa organización, ¿no? No sé si Sofía y Jessica, eh, eh, y a todos obviamente, les aclaré un poco el panorama o he sumado más confusión. Bueno, me alegro, Sofía. No, por favor. Bueno, justamente hoy estamos entrando en un nuevo tema y en un tema que tiene que ver con estas cuestiones que un poco, que las cuestiones que estuvimos hablando de las cosas efímeras, ¿no? Eh, y vamos a entrar a administración de procesos dinámicos y vemos el tema de innovación y cambio. Después, dentro de ese mismo tema, procesos de toma de decisiones y, como último término, conflicto, poder y política. Eh, Ves ya que todos estos conceptos son siempre tienen la misma, hay que recordar la primera clase que vimos de esa sopa, que todos los conceptos que nosotros estamos viendo de manera clasificada, separada, conceptualizada, en la práctica prácticamente se comportan como un componente de una sopa, es decir, de esa manera integrado y a veces de dificultosa, de muy difícil, digamos, determinar ante cuál de ellos estamos enfrente. Es decir, siempre las divisiones entre cada uno de los conceptos es bastante gris. Después llegamos a una zona pura de ese concepto, pero hay momentos donde el concepto se puede llegar a confundir con otros conceptos. En la práctica, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que estamos estudiando, como siempre les digo, un fenómeno empírico, y que no parte de la lectura de la teoría para hacer la realidad. Entonces, justamente el autor termina el concepto, no por eso termina con conflicto, poder y política, digamos, como para meterle el condimento humano a todo ese proceso de innovación y cambio y de toma de decisiones. Sobre todo el contexto en el cual se realiza la toma de decisiones en las organizaciones. Pero vamos a, como dijo mi tío Eulogio, vamos a comenzar por innovación y cambio, por el principio, digamos, ¿no? Así que entramos con el tema de innovación y cambio. Bien, cambio. A esta altura del mundo, de la evolución de la humanidad, diría yo, de la involución, como quiera denominarlo, como cada uno de nosotros tenga el concepto del mundo, creo que nadie puede negar de que estamos ante un fenómeno de constante evolución y que
particularmente en este último año, por efecto de una circunstancia tan común en los humanos como son las pestes o las pandemias, hemos aprendido que lo que creíamos extinto, el fenómeno de la pandemia, no lo es. Con lo cual, incorpora aún más cuestiones de inestabilidad, por decirlo de alguna manera, al entorno donde desarrollamos nuestras vidas y donde las organizaciones también desarrollan sus propias vidas. Entonces, con esto quiero decir que el cambio estudiado de manera independiente e individual, como si fuera un factor que se produce de vez en cuando, es un concepto antiguo y que hoy, dado las circunstancias del mundo actual y donde se están desarrollando las organizaciones, estamos ante una situación donde el cambio, paradójicamente, es una constante. Podríamos llamarlo evolución, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos dentro del campo de las organizaciones es que nada es permanente, ni siquiera en el corto plazo. Lo que notamos más allá en el largo plazo son los efectos, pero el cambio se está produciendo y quizás no lo notamos o dijimos, esto falta mucho para que tenga efectos o esto va a ser siempre así y bueno, todas esas historias que los seres humanos solemos decir sobre fenómenos de nuevos. Entonces la asimilación que cada uno de nosotros tiene sobre los fenómenos nuevos que la realidad nos va, nos impone en nuestro camino, es un tema que juega mucho el tema de innovación y cambio y por eso al final vamos a ver conflicto, poder y política, ¿no? Porque obviamente tiene mucho que ver. Habíamos comentado aquí el fenómeno de Kodak, del nacimiento de Kodak, donde prácticamente inventa el concepto de la comercialización de el revelado de la fotografía en el mismo momento que le da la posibilidad al usuario de sacar una fotografía y sacarse el problema de encima cuando nadie se sacaba una fotografía. Innovación. Eso es innovación. Y Peter Ferdinand Drucker o Peter Drucker, de acuerdo, como lo conozcan, y si nunca lo leyeron a él y no lo conocen, fue desde mi punto de vista, como ya lo he mencionado, el autor de management o de gerencia o de gestión más claro que tuvo esta disciplina. Y como hablaba siempre de manera conceptual, sigue vigente aún en estos días. Y el gran Peter Drucker decía sobre innovación que el concepto de innovación era crear una necesidad al cliente, crear una necesidad que no tenía. Y que, bueno, si analizamos los productos que están surgiendo o que surgieron, mejor dicho, ya hace varios años o décadas, o algunas décadas, como el concepto de la evolución de la tecnología, el concepto del celular, el concepto de algunas aplicaciones, las redes sociales, etcétera, una serie de productos que produjeron en nosotros nuevas necesidades. Podrán decir muchos de ustedes, bueno, pero deben haber estado latentes, lo que sea. Obviamente que siempre se trata de aquellos que ven
cosas que los simples mortales no vemos, y entonces pueden crear algo que se convierta en una innovación. Digamos, eso es innovar. Y otra cosa es cambiar, que es decidirse a, eh, a modificar esa organización en función de la visión del mundo que tenemos. Yo les comentaba eh, de esa compañía con la cual estoy trabajando, de esa estrategia del 2030. En la estrategia 2030 el dueño da una charla que al finalizar un workshop de 2 días en una pyme mediana argentina, hace marzo, fue, fines de marzo, donde se hizo un workshop sobre la estrategia y cada uno de los departamentos, 6 departamentos intervinientes, definía su visión, su estrategia y sus planes eh, en función de un crecimiento determinado para los próximos 5 años de la organización. Y al finalizar, uno de los dueños dio una charla a él, la importancia, ¿no? Cuando el dueño de una organización o el máximo responsable o el líder da públicamente a los miembros de la organización su visión sobre hacia dónde va el mundo y hacia dónde debería ir la organización. Y, y yo les hablé ese tema, del que él habló. Yo recuerdo que en clases pasadas les he comentado que él habló que cuando vos cambiás el rumbo 10 grados, caminás 10 metros y estás a 1 metro de donde deberías estar si hubieras seguido el mismo rumbo. Pero ya cuando caminás 10 kilómetros, ya estás a 100 metros. Y así sucesivamente. Entonces, o a 100 metros o a 1 kilómetro. Bueno, no viene el caso. La cuestión es que un pequeño desvío, cuando va pasando el tiempo, se produce un desfasaje muy fuerte sobre el estado en el cual estarías si seguirías por el mismo rumbo. No hay manuales sobre innovación y no hay manuales sobre cambio. Sí hay ideas y se escriben muchas cosas sobre el cambio y también se escriben muchas cosas sobre los líderes que pueden llegar a generar cambios, etcétera, etcétera. DAF te da un gráfico que lo llama el rol estratégico del cambio, pero bueno, te da un gráfico donde vos vas a encontrar cambios globales de competencias y mercado, donde obviamente se generan amenazas y se generan oportunidades y donde se producen nuevos caminos en las organizaciones. Bueno, esta situación, digamos, este camino o las fuerzas que impulsan al cambio que dice, que los trae el autor, eh, obviamente tienen que ver siempre con la evolución del mundo y generan más amenazas, generan más oportunidades. A veces esas amenazas y oportunidades vienen en forma mucho más violenta como está viniendo en estos tiempos. De todos modos, hoy se está planteando una situación, esto es un juicio personal, no es del autor, eh, que creo que estamos ante una revolución muy parecida en un mundo distinto, pero conceptualmente muy parecida a lo que fue la primera revolución industrial y con cambios en muy corto plazo de costumbres, por decirlo de alguna manera,
que hacen que se cuestionen cosas que antes parecían eh, intocables. Eh, Organizaciones sin oficinas. Yo no sé si van a terminar siendo sin oficinas, porque sí hoy se está hablando de ese fenómeno. Podemos hablar horas sobre cada uno de nosotros, tendrá una visión sobre esa cuestión. Fíjense, y sobre todo eso, sobre las organizaciones sin oficinas, eh, cómo es el tema que han surgido a propósito de la información que manejan las organizaciones. Se está hablando ya que organizaciones como Google y Facebook están comenzando a estudiar remuneraciones diferenciadas para aquellas personas que desempeñen funciones a distancias en función del lugar de residencia. En otras palabras, Facebook te está diciendo, bueno, vos, Sofía, por cómo vivís en una ciudad donde el estándar de vida es más barato que el de Jessica, que vive en una ciudad en Capital Federal, tu remuneración, pese a que hagan lo mismo Sofía y Jessica, van a ser distintas. Un concepto grave, para mi modo de ver, porque ya dentro de poco nos van a decir que podemos comer nuestros empleadores. Lo cual hace la situación, desde mi punto de vista, como una alarma al alcance que las organizaciones pueden llegar a tener sobre las personas que contratan. Y bueno, todo un tema, este tema del trabajo a distancia. Lo traigo como un factor entre tantísimos otros que pueden estar influenciando en estas fuerzas que impulsan al cambio. Eh, Obviamente muchas organizaciones se están planteando eh, una situación distinta de la pandemia, con una apertura, entre comillas, digamos, una apertura de la situación de pandemia. Eh, la verdad que es todo un desafío estudiar cómo viene el mundo, cómo viene el mundo. Yo no tengo las respuestas, tengo una opinión personal nada más, que no hace a la cuestión de la clase, porque bueno, podemos estar hablando mucho tiempo de eso, pero eh, obviamente quienes están en puestos de esa naturaleza, de las responsabilidades de empresas como Facebook o Alphabet, que se acaba de expedir públicamente Alphabet sobre el trabajo a distancia. Alphabet, recuerden que es el holding de Google. Eh, con lo cual, vos dirás, pero bueno, vos me estás hablando de Alphabet, me estás hablando de Facebook y yo estoy pensando en una pequeña empresa. Bueno, eh, son maneras que vos tenés de ver el mundo, ¿no? Después de que vos hagas lo que pase acá en Argentina, eh, cómo las cosas se realicen en esta parte del globo, es otra historia. Pero eh, sí, la visión del mundo la tenés que tener. Sobre todo eh, teniendo en cuenta que hoy eh, empresas que no trabajen de manera global o aunque sea internacional dentro de la región o regional, por decirlo de alguna manera, aunque no sea en forma mundial, pero regional, tiene pocas posibilidades de existencia en el largo plazo, o son organizaciones no muy importantes. Algunos podrán decir, bueno, pero yo puedo vivir bien. Sí, sí, podés vivir bien teniendo un negocio que funcione, está todo bien.
pero digamos que no son aplicables muchos de los conceptos que nosotros estamos viendo acá, o digamos no son aplicables en toda su dimensión. Sí podrán ser utilizados en la cabeza de quien tiene la responsabilidad de llevar adelante lo que técnicamente se conoce como microemprendimiento, eh, que hoy está muy fuertemente golpeado este sector del microemprendimiento en el mundo entero, muy fuertemente golpeado por esta situación de pandemia, porque, por ejemplo, estamos presenciando las ciudades desiertas, donde ciudades como Londres, París, que hasta la pandemia ostentaban, o también en el caso de Barcelona, ostentaban ser las ciudades más visitadas del mundo, hoy no las visita nadie. Entonces esa posibilidad de generación de ingresos que tenía la gran cantidad de personas que visitaban esas ciudades fuera de sus habitantes, daba la posibilidad de generación de distintas clases de empleo, servicios, etcétera, que hoy están pasando una situación dramática, y inclusive te diría no tanto en el microemprendimiento, sino en los grandes emprendimientos como pueden ser, o emprendimientos de mayor evolución, como pueden ser las cadenas de hoteles. Habían surgido en la última década, habían surgido cadenas de hoteles muy modernas donde se priorizaba la simplicidad, la rapidez en las registraciones, en los check-in, en los check-out, y esos hoteles donde llegabas a la habitación y tenías lo mínimo indispensable que un viajero necesita, buen baño, y una habitación con un tamaño exclusivamente para albergar a gente que va ahí, duerme y listo, y si termina, se despierta, se ducha y se va. Esos hoteles están pasando una situación sumamente dramática. Entonces, este cuadro que estamos viendo acá, hay que ponerle todos esos aditamentos que hace que las cosas evolucionen de una manera que no solamente tiene que ver con la pandemia, por supuesto, no solamente tiene que ver con la pandemia. Hoy se produce un fenómeno que hace 40 años, que para la historia de la humanidad es muy poco, para una persona individual son muchos años, pero digamos para la historia de la humanidad no es poco. Hoy la idea de viajar y conocer el mundo está mucho más inserta en la cultura de las personas o de los jóvenes, desde mi punto de vista jóvenes, y desde el punto de vista personal también. Pero bueno, eh, hoy ya no se sabe cómo va a reaccionar el turismo, pero sí ya se está estudiando el tema de que evidentemente en los viajes de negocios el cambio va a ser muy profundo, sobre todo yo diría que en los primeros 5 años. Después no sé, pero los primeros 5 años, post pandemia, por decirlo de alguna manera, eh, los viajes van a ser mucho menos, y además la tecnología está permitiendo eso, porque el fenómeno no solamente de las videoconferencias, sino la posibilidad de compartir archivos de la manera que sea, ya no, es aburrido describirlo, de manera instantánea, inclusive compartir archivos que puedan ser modificados por ambas partes y que cada uno esté en distintas partes del mundo, hace que hoy se pueda trabajar a distancia lo que antes necesitaba una presencialidad. Bueno, esas, como tantas otras, como los fenómenos que impulsan al cambio a, eh, por cuestiones X,
Hace muy poco vimos en una clase las criptomonedas y vimos específicamente el Bitcoin, solamente para el conocimiento, para saber lo que es una criptomoneda, lo que es un criptoactivo, además, son dos cosas distintas. Aunque curiosamente hoy se está discutiendo que el futuro de la criptomoneda va a ser como criptoactivo, no como moneda, sino como un criptoactivo. El criptoactivo es decir, la representación de algo, de algún activo o de un bien, por decirlo de alguna manera, del mundo real, un inmueble, una inversión o una moneda real. Ya hay criptomonedas que están vinculadas directamente a una cotización de una moneda fuerte como es el dólar, por ejemplo. Hay muchas criptomonedas, pero ¿por qué traigo el tema de criptomonedas? Porque Bitcoin acaba de caer un 14% su cotización solamente porque Elon Musk, el CEO y creador de Tesla, dijo que no va a aceptar más para el pago de sus autos el Bitcoin porque la minería del Bitcoin, es decir, ese concepto que hemos visto de lo que significa la minería de Bitcoin, es decir, esa capturar el momento que se edita se emite, perdón, la criptomoneda, requiere de muchísimos recursos técnicos y con lo cual la construcción de esos recursos hace que se genere y aumente la contaminación ambiental. Esa es la excusa que dio Elon Musk en manera pública, con lo cual Tesla toma la decisión de no aceptar el pago de sus autos por criptomonedas, con lo cual las criptomonedas tuvo una caída de su cotización de manera muy pronunciada. Eso es un fenómeno. Algunos podrán decir, bueno, pero criptomoneda, qué sé yo, ¿qué organización está trabajando con criptomoneda? Está bien, pero digamos lo que quiero dejar aclarado que quizás una simple declaración de una persona puede traer efectos. Hoy otro efecto que está viviendo en el mundo, post pandemia, por ejemplo, hoy todos los países se vieron crecer la desocupación o el desempleo de manera muy considerada, por no decir grave, y Estados Unidos en un periodo determinado había previsto que su empleo se iban a incrementar en 1 millón de puestos de trabajo y sin embargo se incrementó en 260.000. Eso hizo el miércoles que la bolsa de Wall Street, la de Nueva York, cayera abruptamente y se da una situación en el mundo donde los commodities, es decir, aquellos bienes, los commodities son aquellos bienes que no tienen una diferenciación, es decir, como la soja. La soja es soja, así sea cosechada en Argentina, en Australia o en el país que ustedes quieran, en Paraguay, en Brasil, donde quieran, que se siembre soja. Entonces los commodities, petróleo, por ejemplo, café, maní, arroz, eh, etcétera, y todos los commodities que puedan buscar en el mundo, que cotizan en los mercados mundiales, sobre todo se considera mucho la bolsa de Chicago para esas cuestiones, pero independientemente de eso, hoy se ve un incremento brutal, brutal de los commodities, lo cual para nuestro país, que está muy fuertemente ligado a, me sonrío porque estamos muy fuerte ligado a los ingresos más importantes que tiene el país, que son los ingresos del campo, institución a la cual nunca logramos a lo largo de nuestra historia eh, compatibilizar nuestras visiones en nuestro país con ese amor y odio que hay sobre el tema del campo, cuando se habla del campo en la Argentina.
Sin embargo, sigue siendo el ingreso más importante que tiene nuestro país en exportaciones. Bueno, la soja hoy ya está en $600 la tonelada. Hace muy poco tiempo estaba a $300 la tonelada. El maíz aumentó más de 117%. Eh, Eso tiene, vos podrás decir, ¿qué estás hablando? ¿Vos qué me estás diciendo? Bueno, los commodities tienen un efecto, y ni les cuento cuando sube el petróleo, tienen un efecto directo en los precios, porque son materias primas que mueve todo el mundo y donde hoy quien compraba soja le sale el doble de como lo compraba hace unos meses o días casi. Entonces, bueno, se produce ese efecto. O hoy lo que se produce es un incremento brutal en los costos de flete a nivel mundial. Lo que antes salía $3.000 de flete, hoy traer un contenedor desde China puede llegar a salir $15.000. Estas son todas cuestiones que van entrando dentro de este cuadro de amenazas y oportunidades. Para algunos puede ser, lo que para algunos puede ser una amenaza, para otros puede ser una oportunidad. Y bueno, ahí está el concepto del cambio, donde todos tenemos que tener, yo les di este panorama, que lo saco obviamente de los medios, como para que tengamos en la cabeza de dónde todas las cosas que pueden afectarnos. Porque vos decís, pero escúchame, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué puede afectar a mí? Está bien, las hojas, está bien, va a haber más ingresos. Eh, pero yo no tengo, mi empresa no tiene nada que ver con las hojas. Bueno, conozco a un empresario, también estoy trabajando con él, que él es un empresario que se dedica a hacer las etiquetas termocontraíbles de los frascos, viste que lo que hoy viene en la mermelada y viene con una etiqueta que tiene todo el diseño, que es termocontraíble y que queda bárbaro, parece que está pintado el frasco, y que inclusive sirve de sello para la tapa del frasco, tiene ese doble efecto la etiqueta. Y él a ese empresario le aumentó el ciento y pico por ciento el costo de su materia prima. Entonces, vos ya ahí tenés un problema grave, eh, porque ese incremento, obviamente siempre digo, es un concepto que también, bueno, se los digo a ustedes, una cosa es la inflación, la depreciación de la moneda, que puede ser de un 3, un 4, un 5% mensual, no importa, eso no viene al caso. Una cosa es eso y otra cosa es la inflación a la cual está sometida tu organización o la organización donde vos estás dirigiendo o trabajando. Digamos que cada organización tiene una inflación determinada que puede estar vinculada, como yo te digo, a este incremento que se está produciendo en los fletes, y que afecta más a aquellas organizaciones que tienen materias primas importadas, con lo cual hoy tener materias primas importadas en el mundo es sumamente normal, natural, porque bueno, hay países que son los únicos productores de esas materias primas, sobre todo cuando estamos hablando de polímeros y ese tipo de cosas. Bueno, eh, polímeros son todos derivados del petróleo, ¿no? Son las materias primas básicas para hacer un plástico determinado. Bueno, entonces, esto es lo que vos tenés que ir viendo en el tema del cambio. Otro tema del cambio es que en Estados Unidos se están ofreciendo trabajo, por ejemplo, y la gente no va a trabajar, no va a los puestos de trabajo. Es más, McDonald's en este momento está ofreciendo $50 solamente para que tengas la entrevista laboral, es decir, para que te presentes. Lo estoy leyendo, ¿no? Hoy. Esto es ahora, no es hace 5 años, ni 30, ni 50. Hoy está pasando eso en Estados Unidos. Y hay un replanteo, eh, perdón,
me salió un update de un software que no sabía qué era. No sé si ustedes, no, ustedes no lo ven, porque no estoy compartiendo la pantalla. Bien, volvamos. Decía que hoy están publicando avisos en Estados Unidos, la gente no se presenta, situación que ya se viene planteando acá en Argentina hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Entonces, esto es también una visión personal. Cuando te pasa, en la Edad Media, tirábamos, los seres humanos tirábamos la basura por la ventana. Tirábamos la basura por la ventana. E inclusive, algunas ciudades que estaban al borde del mar, hoy todavía están así, por supuesto en la parte antigua nada más, estaban diseñadas como para que cuando subiera la marea, entrara por la calle para que se llevara la basura y sacara ese terrible hedor que había en las calles. La gente, la calle, tiraban la basura ahí. Hasta que nos dimos cuenta que tirar la basura por la ventana nos dejaba esa contaminación a metros, inclusive de nuestras casas, y a metros de que entrábamos y salíamos y estábamos con nuestra propia basura, pisando nuestra propia basura. Y ahí empezamos a trabajar, la humanidad me refiero, en función de eso. Y hoy al mundo le pasa algo parecido. Le pasa algo parecido. Hoy estamos pisando la basura que tiramos por la ventana. No estoy diciendo con esto que la gente sea basura, ¿no? Me refiero eh, como un ejemplo comparativo, ¿no? Que los efectos que está produciendo en las personas esta pospandemia y estas reflexiones de un parate de no tener trabajo, y hoy en Estados Unidos están recibiendo un subsidio de $300 por semana. Contextualicemos los $300 por semana, porque obviamente $300 por semana acá viviríamos como reyes, allá es otra historia, pero independientemente de eso, hoy hay personas que se están cuestionando el hecho de volver a trabajar porque prácticamente están gastando todo su salario para pagarle a una persona que se haga cargo de sus hijos. Entonces esto es un fenómeno que el mundo está viviendo. No lo traigo accidentalmente, lo traigo justamente porque es un fenómeno que yo particularmente lo vengo viendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que si nosotros analizamos prepandemia, el mundo prepandemia, había muchos focos ya encendidos en el mundo. Chile, caso Chile, caso España, para no ir donde España se hablaba del mileurista, es decir, aquel que ganaba 1.000 euros, que hoy vos traes 1.000 euros acá y decís, wow, ¿quién puede ganar 1.000 euros? Bueno, en España, quien gana 1.000 euros no puede vivir solo. Es decir, que el joven que estudió, que está trabajando, eh, puede aspirar a un salario de 1.000 euros aproximadamente, en un lugar donde vivir sale en Madrid, por ejemplo, como mínimo 700 euros al mes alquilar. Entonces hace prácticamente que la persona tenga que tener compañeros de habitación, como es lo que estaba ocurriendo en Madrid, o bien situaciones donde las parejas, vivir en pareja, era la opción para poder tener un departamento no propio, sino vivir separado de tus padres. Son fenómenos que se van produciendo en el mundo. Yo lo estoy planteando desde el punto de vista social, porque desde el punto de vista tecnológico ya lo planteé, ya lo dije. Desde el punto de vista tecnológico estamos ante una revolución fenomenal, no solo producto de la tecnología, sino que, como bien lo predijo también Peter Drucker, sobre el software, sobre lo que hoy la revolución de la informática está haciendo por nosotros. Está la innovación en el medio,
porque nos hace hacer y nos hace depender de cosas que creíamos que, no, que nunca íbamos a necesitar en nuestras vidas, porque no se nos ocurría directamente, y que hoy forman parte de nuestras vidas como una situación absolutamente normal, ¿no? ¿Quién iba a decir que íbamos a tener disponible hoy la posibilidad, para ustedes les parecerá seguro, para muchas de ustedes les parecerá absolutamente natural poder grabar un video o sacar una foto y compartirla de manera instantánea con quien se le da la gana y en el lugar del mundo, y pueda estar esa foto en el lugar del mundo con que ustedes quieran? Es más, inclusive puede hacérsela llegar a una persona, de ahí que la lea es otra cuestión, pero podés hacérselo llegar a cualquier tipo de persona que tenga una cuenta en Twitter, por ejemplo, ¿no? Digo porque algunas plataformas no permiten mandar imágenes si la otra persona no te acepta, pero en Twitter yo puedo poner la cuenta de Elon Musk, por decir una cosa, y enviarle lo que se me ocurra. Bueno, digamos, estas son las fuerzas que impulsan al cambio. eh, y habla el autor de la cuña competitiva, estratégica, que, y habla de cuatro tipos de cambio: tecnología, productos y servicios, estrategia y estructura y cultura. Y abajo te pone el entorno internacional y el mercado. Bien, esta es una cuestión difícil a veces de establecer de dónde viene el cambio. No va a venir de la estrategia y la estructura, pero sí puede venir de la cultura y la tecnología. Eh, Pueden ser que determinadas culturas nieguen el cambio. Con lo cual, cuando vos encontrás organizaciones que dicen, bueno, vamos a tener que hacer una reestructuración, bla, 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 de así, y vamos a disminuir 10.000 puestos de trabajo, vas a encontrar en los medios muchísimas comunicaciones de ese tipo. Siempre me surge la duda de decir, pero ¿en qué estuvieron pensando en todos estos años? Ahora se dan cuenta que les sobran 10.000 personas. Hay una organización que no puedo acordar el nombre, que salió a decir, ponerle después de la pandemia es otra historia, pero pre-pandemia, 10.000 personas te sobran y te das cuenta ahora. ¿Qué estuviste mirando? ¿Qué estuviste dirigiendo? O como está diciendo ahora el presidente del Real Madrid, yo digo una lectura, ¿eh? No estoy abriendo juicio, pero el presidente del Real Madrid, cuando establecieron una liga por separado, cuando iban a hacer una liga separada de la UEFA, es decir, separada de la FIFA, la Organización Mundial del Fútbol, la FIFA y la UEFA en Europa, dependiente de la FIFA, iban a hacer algo independiente porque decía que los clubes de fútbol como están prácticamente en situación de quiebra. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y entonces por qué estuviste pagando lo que estuviste pagando a jugadores de fútbol, esas cifras locas que se manejan en el fútbol? Independientemente de lo que podamos pensar de dónde venga el dinero. Me refiero que esa es la visión que uno tiene que tener de las organizaciones, es decir, pero ¿por qué tengo que hacer un cambio tan drástico ahora? Y te insisto, si no hay un cambio de entorno de esta naturaleza como la que tenemos. Hoy supongamos que nosotros somos responsables de dirigir una cadena de hoteles. Y podemos llegar a la conclusión de decir, mira, esto va a llegar a una evolución determinada, porque, bueno, acá también, en este campo, hablamos de, ¿te acordás que hablábamos de la incertidumbre? La incertidumbre es muy grande sobre cuál va a ser la reacción de las personas, es decir, nuestra reacción,
respecto a la situación de pospandemia. Si es que en algún momento vamos a poder hablar de pospandemia. Por ahí podemos hablar de una pandemia controlada y coronavirus se incorpore, o COVID-19, o como quieras denominárselo, se incorpore a una nueva enfermedad de la que manejamos popularmente. Eh, Gripe, a eso me refiero, ¿no? Entonces, como por ejemplo, entonces, eh, eh, no se sabe cómo va a evolucionar, porque no solamente depende de las ganas de viajar. Yo particularmente, en cuanto pueda tomármela para viajar, digo, me refiero, lo voy a hacer. Pero el otro gran tema que se plantea es, ¿tendré el dinero para hacerlo? Más allá de las decisiones. Entonces, vos, ¿en qué negocio estás? ¿Dónde está tu organización? ¿Dónde está tu organización? Entonces, bueno, vos podés encontrar, como encontraron Amazon, Mercado Libre y tantas otras, una oportunidad en esta situación de cambio. Es decir, vos, el entorno te dio una oportunidad y donde vos ya tenías la estructura, en este caso, para ver los cuatro tipos de cambio, la estructura, los productos y los servicios y la tecnología, y pudiste crecer porque te vino justo, el entorno vino justo como una oportunidad enorme para crecer. Lo hiciste también porque hiciste bien tu trabajo y pudiste hacer que llegaran los productos a los lugares donde tenía que llegar. Donde hoy, obviamente, se produce un cambio de hábito y también la ruptura de una cadena. ¿Te acordás cuando vimos la cadena de comercialización? Que esa horizontalidad, esa trazabilidad, donde llegábamos desde el fabricante de materias primas, como proveedor del fabricante en general, del distribuidor, del minorista y del consumidor. Bueno, estas empresas están pasando por encima de toda esa cadena, con lo cual tiene efectos también. Entonces, ¿dónde estás parado como organización? Y presenta el autor estos cuatro tipos de cambio, por decirlo de alguna manera, que en realidad lo que te dice son los efectos donde vos podés tener el cambio. Eh, si tu cultura no puede absorber, cultura organizacional me refiero, y el liderazgo no puede absorber el cambio, seguramente la empresa se va a ir al bombo, porque no cabe ninguna duda. O si lo ves tarde, después vienen las grandes reestructuraciones. ¿Y qué pasa? Todo cambio requiere financiamiento. Con lo cual, a veces vos podés tener grandes ideas, pero no tenés el acceso al financiamiento para implementarlas. Y como tu empresa está lo suficientemente deteriorada ya, las posibilidades de conseguir financiamiento son cada vez peores. Son cada vez peores. Entonces, el tema de conseguir el financiamiento es un tema importantísimo. Vos podrás decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la materia? Bueno, te llevó al mundo de la practicidad. Es decir, ¿por qué a veces no se cambian las cosas? Bueno, no se cambian las cosas porque no está el dinero. Es decir, ¿por qué no pinta la heladería como debería pintarla para que sea mejor visible a los ojos y que la gente tenga más ganas de entrar que una que está iluminada con un tubo viejo y una luz blanca que se ve todo feo? Bueno, quizás porque ya no tenga más dinero para poder invertir en eso. O quizás porque su cultura no le permite ver que realmente ese es un cambio importantísimo, más allá de que sus productos sean exquisitos. Entonces, el autor te habla de esta cuña competitiva estratégica, que es esa cuña que se produce de estos cuatro tipos de cambio que están involucrados en la visión de liderazgo, como te lo está diciendo el grafiquito,
donde hay un aspecto tecnológico, un aspecto obviamente de los productos y servicios, la estrategia y la estructura y la cultura organizacional. Es decir, que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, todo eso es un compendio que está separado conceptualmente y donde juega cada uno de esos factores, todos los cambios que vos quieras realizar, siempre recordá, lo que vas a necesitar es un financiamiento. Quizás la empresa tenga la suficiente fortaleza para financiarse, autofinanciarse. Bueno, quiere decir que viste el cambio a tiempo. O mejor dicho, ese cambio de 10 grados es permanente. Ese cambio que yo te digo de 10 grados. Claro, cuando vos no diste cambio de 10 grados y siguió pasando el tiempo, el cambio que tenés que dar no es de 10 grados. Tiene que ser mucho mayor para que vos alcanzar ese lugar donde deberías estar hoy y no estás. Entonces el cambio es mucho más drástico y obviamente los cambios más drásticos necesitas más dinero y muchísimo esfuerzo organizacional. Muchísimo esfuerzo organizacional. Y sobre todo vas a tener una resistencia cultural porque si venís teniendo una organización achatada en el cambio, es decir, poco propicia para generar permanentemente ese cambio diario, de fomentar la evolución diariamente de la organización, porque es diaria la evolución de la organización, eh, obviamente si no tenés esa cultura, te va a costar mucho. Y realmente es muy costoso cambiarle la cabeza a la gente. Muy costoso, pero no de dinero. Porque vos sos una persona que no tiene la actitud, no la aptitud, la actitud de cambio, le podés pagar una fortuna, pero no la va a tener, no la adapta a la actitud. Se va a hacer, le estás pagando a una persona que, entre comillas, no sirve para el cambio. No sirve, estás tirando la plata directamente. Entonces, no sé si tienen alguna duda porque estamos allá en la secuencia de cambio exitoso. No sé si tienen alguna duda de esta cuña competitiva. Vos viste que los autores también entran a conceptos marketineros. Así que no sé si algunos de ustedes tienen algunas, tienen alguna consulta sobre esta historia. Recuerden, esto es un concepto que está dividido, hay 4 cambios, no es que vos podés estudiar el cambio en 4 aspectos. ¿Ah? Esto es lo que hace el autor. No es que hay solamente cambios tecnológicos. Bueno, si vos prácticamente decís eso, lo que estás hablando acá, puede ser que algún cambio y estructura venga por la evolución de una manera de administrar, pero siempre está involucrada la tecnología también y está involucrada la cultura. Eh, Volvemos al trabajo a distancia, ¿no? Que obviamente, como les decía, las empresas industriales, el trabajo a distancia prácticamente es cero. Se limita exclusivamente al personal administrativo. Y lo que pueden hacer es 2 veces por semana trabajo a distancia. La evolución de las vacunas ya está haciendo que se obligue a los vacunados a venir a la organización. Ya tiene, mejor dicho, no están, me expresé mal. En la Argentina, el empleador puede exigir la presenciabilidad a aquellas personas que se hayan vacunado. Esa es la verdad, así, digamos, ¿no? Entonces, ya tiene una herramienta la organización, es decir, vos te vacunaste, vení a laburar, vení acá, todos los días. Eh, Bien, después el autor da secuencia para un cambio exitoso. Buah, en realidad, yo diría que yo le diría una secuencia sugerida de reflexión para el cambio, diría. Después si el cambio es exitoso o no, no lo sé. Va a depender de cómo lo implementes. El cambio
Eh, Como te decía, a mí me ha tocado en la vida profesional entrar a organizaciones. Era una persona joven en aquellos años y entrar en organizaciones que llevaban varios años achatadas, porque antes era, fabricabas heladeras. Por un ejemplo, estuve en una fábrica muy fuerte, muy grande en aquellos tiempos, fines de la década del 90, de heladeras de una marca famosísima, donde fui contratado porque la empresa estaba en crisis, gravísima. Y claro, cuando vos entras en este tipo de organizaciones y vos decís, wow, flaco, pero acá, ya inclusive cuando entras a la organización y mirás los aspectos físicos que hacen a sus oficinas, ya te das cuenta que la organización hace 30 años que no le hicieron nada adentro. Ya te verás los muebles, ya te dicen, estos tips que te estoy dando son cuestiones que uno mira cuando entra a una organización para ver, decir, a ver si cómo viene la mano. No estoy hablando de calidad. Por ahí entras a organizaciones hoy que son muy minimalistas y que te pueden decir, bueno, las oficinas no me agradan mucho, pero te das cuenta que están trabajadas recientemente, digamos, porque es un aspecto importante también en lo que hace a la evolución de las organizaciones, el adaptar los ambientes de trabajo a las nuevas tendencias, a la nueva visión del mundo, que eso es lo importante que tiene que tener el liderazgo, es estar siempre atento a la visión del mundo. Eh, y entonces acá te dice, en este gráfico, para que lo comprendas, que no es más, volvemos al concepto, volvemos al tema, esto es un concepto, donde te dice, por un lado, te marca el entorno, por otro lado, te marca la organización. Dentro del entorno, obviamente, están los clientes, la competencia, la legislación, la regulación, las fuerzas de trabajo, que los vincula a las necesidades de la organización, y otra que vincula a las ideas de la organización son proveedores, asociaciones profesionales, consultores, literatura de investigación. Una clasificación como para orientarte, pero ¿es esa exclusiva? No. Entonces, obviamente, arranca con el campo de las ideas. Si vos tenés una organización que fomenta la escucha activa, porque ahí vienen las ideas. Las ideas vienen de escuchar activamente, interna y externamente. Hay gente que le cuesta escuchar activamente a las personas. Y vos por ahí vas a encontrar no sé si te ha pasado, pero por ahí vos contás, vos estás pasando un mal momento, ponele, ¿no? Vos estás pasando un mal momento y te encontrás con una persona determinada. Dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que no estoy bien. ¿Qué te pasa? Te dice la otra persona. Y vos le decís, bla, 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 bla. Y la otra persona te dice a los 2 segundos, pero no te calenté, es una pavada. No, pero olvidate, vos haces esto, y dejate de joder, listo, bueno, listo, ya está. Ahora vamos a tomar algo y listo, ya pasó. Oh, pará, escúchame. Yo estoy mal, que soy un imbécil. ¿Vos te crees que porque vos me digas que es una pavada, para mí es una pavada? Si estoy mal, es porque estoy mal. Quizás sea algo que yo no estoy viendo y lo estoy viendo de otra manera. Eso se llama empatía, ¿no? Obviamente. Pero la escucha activa tiene que ver con eso, escuchar a la otra persona, absorber lo que la otra persona dice. Esa otra persona, estoy hablando también del mundo, que puede ser cosas que te suenen mal al oído y hay muchas personas que reaccionan diciendo que es una pavada porque no soportan el estrés de recibir informaciones que hasta pueden llegar a poner en tela de juicio lo que ellos creen. Entonces tienen como respuesta la liviandad del problema. Es decir, antes calenté.
hace así, vamos a tomar unas birras y todo se pasa. Puede ser que todo se pase, pero el tema es que la absorción de las nuevas ideas requiere una apertura. La absorción de las nuevas circunstancias requiere una apertura activa hacia tu entorno y hacia las personas. Y absorber sinceramente lo que la otra persona te está diciendo. Y entonces, si no es como si viene y dice, "Mira, tengo una duda, profe, o otro tarado más, este no me entiende, estoy hablando clarísimo y este no me entiende. Bueno, flaco, pará un poco. Si no te está entendiendo, aparte, te dije claramente, entorno organización. Entonces dice, pero no entiendo. Claramente, luego repito, entorno organización. Pará de hablar así. Es decir, evidentemente, si no te está entendiendo, no sigas repitiendo lo mismo. Buscale la vuelta. Entonces, el tema de las ideas, el tema del cambio, es que si las respuestas que vos no estás obteniendo no son las que estás obteniendo hoy, no son las que obtenías ayer, que a mí me pasa en la docencia, por ejemplo. Yo no soy el mismo docente, yo hace 38.000 años que soy docente. ¿Vos te crees que yo hablo de la misma manera? No, porque ustedes exigen que hable de distinta manera. Yo estoy dando el libro ahora porque la tendencia de las alumnas y de los alumnos me obligaron a mí, según mi visión, ojo, según mi visión, a entrar, ahora voy, Jessica, a entrar al revisarles la bibliografía. ¿Por qué? Porque veo que después no leen. Entonces yo hablaba de experiencias de laburo, por ahí les gustaba escucharlo, pero a la hora del examen los hacía pelota a todos. Sí, Jessica dice que es muy importante escuchar. En mi trabajo se nota mucho eso. Jessica, ¿se nota positivamente o negativamente, ya que estamos hablando de tu trabajo? Escuchar es la clave. Yo creo que el grave problema es que ninguno de nosotros, no ninguno, las personas, no sé si ninguno, las personas nos tomamos poco tiempo para escuchar al otro. Y porque eso eh, requiere un esfuerzo. Sobre todo, eh, requiere un esfuerzo porque obliga a desplazarte a vos, e incorporarte y ponerte en el lugar del otro. Qué importante que Jessica esté en una organización. Es lindo ver que una persona tiene una experiencia positiva de donde se siente escuchada. Sí, Valentín, es importante, por supuesto, bueno, es importante escuchar. Para mí es la clave. Yo he liderado muchas organizaciones, mal, bien, más o menos, pero nadie puede negar que no he escuchado. Para mí, escuchar. Sí, pero no cabe ninguna duda, comparto la idea del profesor que dice Ariel sobre el tema de la comunicación. Es que Gabriel, también ahí está el tema que hablábamos al principio sobre considerar las organizaciones como un sistema social, ¿no? Interesante hacia dónde estamos, hacia dónde están yendo. Gracias, Jessica, gracias, Gabriel, en nombre de todos, por supuesto, pero sí, la comunicación es un tema clave. eh, y, eh, a ver, pero es sinceridad sobre todo. No hacer que escucho a las personas porque,
así después cuando yo le digo algo me van a dar bola porque las escucho. No es hablar de fútbol, no es hablar lo chabacano de hacerte amigo. Error número uno de un jefe, hacerse amigo de las personas que dirige. Error clave de liderazgo, del líder, hacerse amigo. No es esa la comunicación, la escucha activa. No es eso, no significa eso. No significa entrometerte en su vida privada. Por supuesto, a lo largo del vínculo laboral uno va accediendo a información de la vida privada. Es importante entonces, como decía por ahí Jessica, eh, a veces tener en cuenta la situación de la vida privada de esa persona como para eh, dirigir a esa persona en función de las situaciones que está enfrentando. Por ejemplo, si vos tenés hoy una persona que tiene hijos de edad de primaria o inferior todavía, o de jardín, y la pareja trabaja y, y están viviendo en circunstancias muy complejas porque la vivienda no es amplia, etcétera, etcétera. Bueno, si vos sos líder, es importante que consideres esas cosas hoy. Hoy eso es importante. Hoy es clave, porque independientemente de la presencialidad, suponiendo que vayan a la escuela, requiere todo un esfuerzo eh, de ir a buscarlos, traerlos, que son 3 horas, que vienen, que van, que hay problema con la burbuja, que se tiene que recluir, qué sé yo, todas esas cuestiones que hoy estamos viviendo, que, por ejemplo, en mi caso, yo en mi caso vivo con mi pareja, es una situación, mi pareja está viniendo ahora de la planta, que fue un instante que yo le mandé un mensaje que me avisó, en mi caso, bueno, está bien, ya está, yo estoy en una habitación solo hablando, pero no cabe ninguna duda que lo que estamos diciendo, Claudio, entra en todos los vínculos. Esto es vínculo humano. Eh, la escucha activa es la única manera de aprender. Es la única manera de aprender. Y aunque te duela, porque todo crecimiento duele, hay un sufrimiento en el medio. Con esto no quiero decir si no sufrís no crecés, pero generalmente sí sufrís en el medio. La persona el niño que se da cuenta de que su viejo o sus viejos no eran superhéroes y que son personas normales y que entra en esa etapa de rebeldía y en esa etapa de enojo permanente, está sufriendo porque se está dando cuenta que se tiene que hacer cargo de su propia vida, consciente e inconscientemente. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es rechazar. ¿Qué tiene para compararse? Para encontrarse a sí mismo. ¿Qué tiene para compararse? A sus padres. ¿Qué otra persona puede tener? Por supuesto, aquellas personas que tuvieron la fortuna de vivir de esa manera, ¿no? Porque hay otros que tienen una vida sumamente más dura todavía. Entonces, vos tenés la manera en ese caso, a nivel personal, vos confrontás con tu padre porque no tenés otra manera de confrontar para encontrarte a vos mismo o a vos misma. Eh, Eso es una etapa normal de crecimiento. Lo traigo porque es una etapa normal de crecimiento y de sufrimiento. Eh,
como padre, yo tengo una hija de 24 años y otro de 32, ya grandes, pero lo que más me sorprende es que las cosas que yo recuerdo a veces sobre las cuestiones que compartimos, yo fui un padre dedicado, no sé si bueno o malo, pero me dediqué a mis hijos y compartí muchas cosas, pero las que yo recuerdo no coinciden en general con las que ellos recuerdan. Recuerdan otras cosas. Y cosas que yo creí que no tenían efectos en ellos, me entero ahora que sí las tenía. Hay muchos silencios en los vínculos. Hay muchos silencios. Entonces, eso es trasladable desde la familia a las organizaciones. Te diría más que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Entonces, porque el tema está en las cosas que no decimos, que influye también en nuestras conductas. Ahora, ¿qué implica la escucha activa? ¿Qué implica la escucha activa? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos, supongamos que compartimos el lugar físico, ¿no? Hoy podés escuchar activamente, por ejemplo, tenés una reunión, vamos al mundo actual, tenés una reunión, 15 personas, 10 personas, todos juntos en una reunión, bla, 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 y yo noto que Claudio está callado. Lo nota Claudio callado, lo nota Claudio callado, lo nota Claudio callado. Suponete que yo soy el organizador de la reunión, en este caso, ahora. Lo nota Claudio, que dijo algo de su hija de 15, qué sé yo. Bla, bla, bla. Termina, vamos a suponer, termina la clase y digo, Claudio, ¿te puedes quedar conectado, por favor? O no. O después lo llamo a Claudio. Y me conecto con Claudio. Y me conecto y digo, Claudio, pone la cámara, pone el micrófono, vamos a hablar. Y entonces, contame, ¿qué está pasando? O por ahí, sin contarme qué está pasando, podés decirle cómo empezás a hablar y decís, me quedó en mi cabeza ese tema que dijiste de tu hija de 15 años. Y déjalo ahí. Dale el tiempo para que hable. Dale el tiempo para que se anime y para que diga media palabra. Dale el espacio. Dale, ¿viste este silencio que estoy haciendo? Eso es escucha activa. Da espacio. Porque si no das espacio, la otra persona se puede sentir intimidada. Si no lo está diciendo es por algo. Entonces crea, si no lo dijo hasta ahora, es porque evidentemente no encontró la manera de decirlo. ¿Por qué es tarada? No, no. Porque vos como, si estás liderando, tenés que crear el ambiente adecuado para que se exprese. Obviamente sí es importante para, eh, eh, en el caso familiar ni hablar, y en el caso del trabajo, bueno, si es importante que Claudio, vos ves que el rendimiento de Claudio no está siendo bueno, entonces decís, bueno, esa es la escucha activa. La escucha activa exige laburo. Ese es el problema de la escucha activa. Y exige laburo y exige dejar tus propios problemas para escuchar el problema de otro. Oh, y yo tengo que hacerme cargo del problema de otro. Bienvenido al mundo del liderazgo. Otro error clave del liderazgo es dirigir a todas las personas de la misma manera. Cada persona requiere una dirección o una gestión de dirección distinta. Cada persona. Cada persona. Hay gente que necesita la palmadita en la espalda y hay gente que no quiere que ni la toques. La palmadita en la espalda obviamente es metafórico, ¿no? No estoy hablando de contacto. Y hay otras personas que no quieren que la lave, no quieren nada. Nada, no, dejarla trabajar, no. Son así. Y son de poco hablar. Pero por ahí se sientan y trabajan y son de poco hablar. No significa que todos seamos iguales. Al contrario, como no somos iguales,
Ahí viene el trabajo del liderazgo. Y ahí está el trabajo del líder. ¿Vos querías saber cuál es el trabajo del líder? Bueno, es este. Pero escúchame, al final lo que estoy hablando entre gente, claro, por eso vimos al principio todo el tema del individuo, es decir, de la conducta individual. Porque ahí está el tema, ahí está el tema. El profesor de administración general piensa de la misma manera, porque todos los que trabajamos con organizaciones sabemos que por ahí pasa la cosa. Y por la familia también, es decir, la familia es la organización clave. No estoy hablando de la familia desde el punto de vista religioso, ¿no? Cualquiera sea tu inclinación religiosa o ninguna, pero eso es importantísimo. La comunicación, la comunicación. Eh, la batalla de intenciones es uno de los problemas más graves. Uno de los problemas más graves es creer que nosotros sabemos las intenciones del otro simplemente porque haya hecho algo que nos dolió. Este es lo que quiere hacer. ¿Sabes lo que le pasa a esta? Esta me está serruchando el piso, por eso ya está. Eso es intenciones. Presuponemos las intenciones. Y entonces actuamos en función de la intención de la persona. Porque lo que pasa es que vos te querés quedar con la empresa de papá. Siempre fue tu idea porque vos siempre... Y el otro puede decir, mirá, yo la verdad, ¿qué haces? Pasa esto. Si vos empezás con la batalla de intenciones, que se llama en la comunicación, vos agarrás y decís, porque vos lo que querés hacer es tal cosa, ¿qué vas a obtener como respuesta? ¿Qué te parece que vas a obtener como respuesta? Como mínimo, primero, una respuesta defensiva, primero. Y el segundo, lo que vas a lograr es, no sé si alguien jugó al tenis, pero el tenis es cuando te dicen, te devuelven un palo, devolves un palo y medio. El palo y medio como fuerza, ¿no? Un palo como algo con mucha fuerza, un tiro con mucha fuerza, vos devolvés otro con la fuerza duplicada. Bueno, esto es lo mismo. En las conversaciones pasa lo mismo. ¿Y cuál es lo mejor de las conversaciones en la escucha activa? Es ponerte a un costado de las personas. ¿Qué significa ponerse a un costado de las personas? Es decir, vos tenés un problema con una persona, una situación de conflicto, ¿no? Determinado. Entonces, vos estás discutiendo y tenés ese tema de intenciones. Lo que pasa es que vos lo que querés hacer es esto y esto. No, yo no quiero hacer. Vos sos el que querés hacer tal otro y tal otra. No, no, no. ¿Qué es ponerse un costado de la persona? Ponerse un costado de la persona es, mira, Jessica, evidentemente estamos teniendo una visión distinta sobre esta cuestión. Yo te voy a plantear mi visión, te la quiero compartir con vos, mi visión sobre el tema, sobre el problema. No estoy hablando sobre Jessica, estoy hablando sobre el problema de qué y cómo lo veo yo. Es decir, hablo desde mi lugar, sobre cómo observo yo un fenómeno. ¿Se acuerdan el fenómeno de percepción? Bueno, entonces yo digo, yo lo veo, Jessica, así, así, así y así, así, así. Yo quería compartirlo con vos. ¿Vos cómo lo estás viendo el tema? Y Jessica expondrá su tema, que puede ser absolutamente distinto. Y ahí puedes decir, pero vos ¿por qué te parece que este tema es así y no asá como yo lo estoy diciendo? Porque para mí juega esto. Pero también incorporar la escucha activa porque puede ser que Jessica tenga razón. O puede ser que los dos tengan, digamos, ese juego de escucha activa y entonces se va construyendo algo. Vas construyendo algo. No sé si sienten los bocinazos, no sé qué está pasando acá, pero bueno. Eh, en fin. Eh, el tema está entonces en que ahí vas construyendo algo
entre la otra persona, en vez de estar discutiendo sobre cosas que en realidad no sabemos si son ciertas, porque ¿qué podemos saber cuáles son las intenciones de otra persona, independientemente de lo que haga? ¿Por qué creemos que una persona, que nosotros podemos saber cuál es su intención? Su intención. Sin embargo, lo usamos muy a menudo. Lo utilizamos muy a menudo, no solamente a nivel personal, sino que a nivel social conocemos, dividimos en función de las intenciones de la persona. Yo no entiendo por qué creemos que el otro quiere destruir porque no piensa lo mismo que yo. Y algunos seguro van a poder decir, pero este está loco. Si es evidente, si hacen esto y este tipo lo apoya, es porque no tiene idea. O, ¿qué te hace? Te hace leer todo lo que la otra parte dice. ¿Viste cómo te mandan ahora por las redes sociales? Te mandan como si fueras un tarada o un tarado. Te mandan 18.000. Mirá, mirá, lee lo que dice fulano, lee lo que dijo Mengano, lee lo que dice. ¿Ves que no es así el país? Tiene que ir para el otro lado, tiene que ir para el otro lado. Y síganme, compartí. Si somos muchos y el problema es votar, entonces... Y para un poco, loco, para un poco la historia, para esta historia. Para. Obviamente que yo, eso es una postura personal respecto a lo que yo adopto a esta famosa grieta, donde ni siquiera escucho al periodista que más o menos concuerda con mi pensamiento cuando lo hace de esa manera, cuando su análisis periodístico es tan parcializado. Hay alguien dijo, y otra cuestión, ¿no? Porque también escucho mucho a los que no comparten mis ideas. No, yo lo único que ya les dije, lo único que yo me informo por medios gráficos, ¿no? Obviamente puedo entrar a un video, pero no veo ningún tipo de programa periodístico ni nada. Pero alguien dijo por ahí, no recuerdo quién lo dijo, pero bueno, lo importante es lo que dijo, que vos aprendés más de las personas que no opinan como vos que las que opinan como vos. Vos aprendés más de la persona que te critica que de la que te aplaude. Todo me aplaude. ¡Qué grande, profesor! Uno me dice, ¿sabe lo que pasa, profe? Es que usted, muy lindo, pero ¿sabe? Habla de cosas que la verdad, no sé, a mí me parece que son extraterrestres las cosas que dice. ¿Por qué? Porque tal cosa. Esa persona es la que te hace crecer. Los aplausos los agradeces, por supuesto, pues te viene bien, te hace bien al alma, pero punto, no te hace más nada, ¿eh? Para el crecimiento, no hace más nada. ¿Cómo llegamos acá? No lo sé, pero bueno, estuvimos hablando de escucha activa. Yo daba muchos videos sobre esto en el aula, lo que es escucha activa, y cómo crear el clima para la escucha activa. Y eso es importante. No solamente decir voy a escuchar activamente, sino crear el clima. ¿Te acordás en la percepción que era muy importante el tiempo, pero no el momento, el ambiente, el clima de cómo se perciben las cosas? Entonces, por ahí hay momentos que es mejor no hablar. Pero que no puede ser, pero que no, con este conflicto. No, es mejor no hablar. Sí, es mejor no hablar. No hables. Si la cosa no está tranquila, no hables en caliente. No hables en caliente. Un día, hace ya muchos años,
Yo estaba haciendo, personalmente quería hacer un programa, estaba haciendo un programa piloto donde entrevistaba a líderes de pymes. Yo los entrevistaba y salía, viste, salía en off, es decir, no mejor dicho, era todo editado y el líder hablaba, el dueño de la empresa hablaba, o la dueña hablaba, mis preguntas no salían. Mis preguntas no salían y yo tampoco salía al aire. Pero yo estaba sentado frente a esa persona y le iba hablando y le iba preguntando cosas. Y para hacer ese piloto contraté a unos chicos que en aquel tiempo tenían 21 años, 22 años cada uno. Y que era un pequeño equipo de producción, que sonido y esas cosas, iluminación, cámara, bueno, todas esas cosas. Y yo estaba sentado frente a la persona, yo no me veía en cámara, la cámara estaba atrás mío, y yo estaba cruzado de piernas, con las piernas cruzadas y hablando. Y en un momento determinado, el chico de 21 años para. Me dice, Roberto, me dice, ¿podemos hablar un segundo? Sí, le digo, para la grabación. Y me lleva aparte. Me dice, ¿vos qué estás buscando con el programa? Bueno, digo, lo que quiero es que se vea el ser humano que hay detrás de un líder de este tipo de empresas, ¿no? Que la gente puede evaluar. Bien, vos querés que el tipo se abra. Sí, claro, le digo, quiero que la persona se abra. Yo contentísimo estaba hablando con él. Dice, ¿y por qué no empezás por abrirte vos? Me dijo. Yo al pendejo le tenía ganas de matar. ¿Y por qué? Me decía. Pero vos estás cruzado, con las piernas cruzadas, me dice. Estás generando una barrera ya a la persona. ¿Por qué no te relajás vos? Te dejás de cruzar de pierna y empezás a abrirte vos y así vas a lograr que la otra persona se vaya relajando y vaya yendo a temas más interesantes que lo que estamos tratando porque realmente estamos haciendo una porquería. 21 años tenía el pibe ese. Eso es escucha activa. El lenguaje corporal también juega y mucho en la comunicación. Muchísimo juega en la comunicación. Bien. Bueno, qué sé yo. Nos fuimos para... ¿Están ahí? No sé, pero bueno. Me fui un poco de tema, pero bueno, es la clave. Es la clave. Eh, lo importante es que quiero recalcarte que ahí está el tema del liderazgo. Me estoy leyendo lo que dice Sofía, te estamos escuchando activamente, sí, gracias. Claro, eh, viste, se dio el momento, se dio, no dije hoy voy a hablar de escucha activa, porque ahí empieza el problema. Lo que yo quiero hablar con vos. Ah, ya cuando te dicen eso, ya la otra, ¿cómo lo pone la otra persona? ¿Ya? ¿Viste? Ya, justo es el momento. Volvemos al momento de la percepción. Vos te das cuenta que está a punto caramelo de decir, este es el momento para dejarlo hablar a la persona. Es como cuando a tus hijos, che, Josecito, vení, estoy jugando con mis amigos, vení que quiero hablar con vos, pero estoy jugando a los videos, estoy acá con fulano en la línea, estoy online con fulano de la línea, vení que quiero hablar con vos, que te quiero decir que ya me tenés cansado. ¿Cómo te crees que te va a percibir? Si vos lo estás sacando del juego, te odia, te quiere matar, te quiere asesinar, obvio. Entonces, ¿cómo vas a ser percibido? Como lo más molesto del universo. Y te va a decir todo que sí. Te va a todo que sí. Eso le pasa a todas las personas, no solamente a los chicos. Bueno, vamos a cerrar la clase. Que nos fuimos un poco al diablo. Me fui yo, no ustedes.
Bueno, esto es un grafiquito, léelo, la implementación, los recursos. Se puso a pensar un poco. Duff hizo un grafiquito, la secuencia para un cambio exitoso. Bueno, que prácticamente es lo mismo que el esquema de planificación, ¿verdad? Casi es lo mismo. Obviamente, por aquí no pasa lo importante. Eh, el próximo tema es el cambio tecnológico. Obviamente, creo que por lo que estuvimos hablando, no está dado el clima como para llevar la clase ya a esta altura. Increíble la hora, cómo se fue el tiempo. No están dadas las condiciones. eh, Así que eh, no sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. Si no, ya yo en lo que respecta a la clase de hoy, lo doy por terminado a las circunstancias, digo, a la clase. No sé, ¿tiene alguna duda? ¿O quiere plantear algo? Eh, ¿Qué sé yo? Si quieren, habilito el audio, no tengo problema. Como quieran. Bueno, chicas, chicos, ha sido un placer. Que tengan un excelente fin de semana. El lunes que viene, bueno, vamos a ver un poco el tema del primer parcial. Un tema, no se olviden, para el parcial van los apuntes de Industria 4.0 y de, ¿qué era el otro tema que estaba dando vuelta ahí? Industria 4.0 y otro tema que no me acuerdo. Pero bueno, van los dos apuntecitos que están vinculados a lo que estuvimos viendo. Ah, el triple impacto. Inteligencia no vimos todavía. Bueno, si quieres léelo. Inteligencia artificial, léanlo también. Es interesante. Es un lindo tema. Bueno, chicos, buen fin de. Chicas, chicos, buen fin de. Gracias por todo. Un placer. Chao. Sí, tenés razón. 4.0 es para el segundo. Es cierto. Sí. Sofía, gracias. Gracias por aclararlo. Sí. Lo vamos a aclarar bien el lunes que viene de todos modos. Chao. Gracias.